Bienvenidos a Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros y les invitamos a que nos acompañen fielmente en este nuevo estudio del libro a los Gálatas. Nuestra recomendación es que siempre que hagas un estudio bíblico tengas a la mano libreta, bolígrafo y por supuesto tu Biblia. Antes de poder hacer un estudio expositivo de un libro de la Biblia, pues es bueno que podamos hacer una introducción que nos permita tener un panorama completo y eso nos va a traer un mejor entendimiento de todo el libro. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Poder tener un panorama corto, pero finalmente panorama, para que podamos entenderlo mejor. Lo primero que podemos aprender y estar seguros es que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, tal como lo podemos evidenciar en el capítulo 1, versículo 1, donde el mismo apóstol introduce su carta diciendo Pablo, apóstol, y después explica que él es un apóstol de Jesucristo. Se estima también que esta carta dirigida a los Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 57 desde Éfeso. Pablo, en su tercer viaje misionero, permaneció durante 2 años en Éfeso. También hay otra tesis o otra teoría de los eruditos de la Biblia donde dice que pudo haber sido escrita desde Corintio, antes de que Pablo escribiera su carta a los romanos. Sea una o sea la otra, lo cierto es que el apóstol Pablo escribió esta carta y eso es lo importante, el contenido. Pablo visitó a las iglesias de Galacia en cada uno de sus 3 viajes misioneros. Esta es la última carta que le escribió a estas congregaciones, escritas después de haberlas visitado durante su último viaje. La palabra Gálatas la podemos ver desde 2 aspectos, desde el aspecto étnico y desde el aspecto geográfico. En el sentido étnico, esta palabra viene de los galos, una tribu celta que es de la misma descendencia de los que habitaron en Francia. En el siglo IV a.C., ellos invadieron el Imperio Romano. Se establecieron en Asia Menor, en las riberas del mar Mediterráneo, y habitaron allí porque el clima era muy agradable, como lo sigue siendo hoy, y sus pasajes eran muy hermosos. Allí también es lo que conocemos hoy como la nación o la República de Turquía, para que tengamos una mejor orientación. Allí también encontramos las orillas del mar Egeo y también se establecieron tierra adentro. Luego que el Imperio Romano tomó su poderío, estas tribus celtas finalmente en el año 189 cedieron y vivieron entonces bajo el régimen del Imperio Romano. En el siglo I, entonces ellos ya eran conocidos como los Gálatas. Y lo que podemos concluir con el estudio de la Biblia y con los libros que están afuera de la Biblia es que eran unos pueblos completamente paganos y tenían enraizadas profundamente en su vida una cultura idolátrica. En el libro de los Hechos podemos ver cómo en Listra, Pablo y Bernabé en uno de sus viajes misioneros los quisieron volver dioses. Vamos a leer esto en Hechos capítulo 14 versículos 11 al 12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. En la carta de los Gálatas vamos a encontrar ciertas características. Vamos a verlas. En ella, lo primero que podemos concluir es que es un mensaje del apóstol supremamente duro. Podemos decir que es una carta correctiva. Un ejemplo lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pues podemos ver ahí que el apóstol tenía un tono duro con esta iglesia. Los creyentes de Galacia se hallaban en grave peligro. Los mismos fundamentos de fe estaban siendo atacados. En la epístola de los Gálatas no encontramos ningún elogio, no encontramos palabras de agradecimiento y no hay ninguna solicitud de oraciones. Tampoco se menciona la posición de los Gálatas en Cristo.
y tampoco se mencionan nombres de los amigos de Pablo. Allí, en esta carta, Pablo no mostró tampoco ninguna tolerancia hacia el legalismo. Algunos eruditos dicen que la carta de los romanos fue escrita con la mente de Pablo, pero la carta a los Gálatas fue escrita con su propio corazón. Es decir, allí tenemos el carácter del apóstol visto al desnudo. Esta carta es una separación total del legalismo religioso que se vivía en el siglo I. Por ello, esta carta es conocida como el Evangelio de la Libertad. Un escritor dijo: Gálatas es una muralla de contención contra todo ataque al Evangelio de salvación. Esta carta también contiene una declaración, una defensa en favor de la doctrina de la justificación por fe. Es Dios mismo hablando a favor de la verdad más vital de la fe cristiana en su enfrentamiento contra cualquier ataque. Y no solo dice que el pecador es salvo por gracia, por la fe y absolutamente nada más, sino que el pecador es salvado y vive también por gracia. En esta epístola podemos ver que la gracia es un cambio de vida y que también es un camino de vida y que estos dos conceptos están sumamente entrelazados. Como todo libro en la Biblia, podemos encontrar una estructura. No quiere decir que sea la única, pero la que nosotros ofrecemos nos va a servir para un mayor entendimiento de cada uno de los estudios que ustedes van a estar viendo. Del versículo 1 al 10 vamos a encontrar el saludo del apóstol Pablo y la introducción a la carta. Del capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 14, esta sección trata sobre la autoridad del apóstol y la gloria del evangelio. Del versículo 15 en el capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 31, trata sobre la justificación por la fe, y en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las obras, entre la libertad y entre la esclavitud. Del capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 10, habla de la santificación por el Espíritu. Aquí vemos los opuestos que se encuentran entre el Espíritu y la naturaleza pecaminosa, y también entre la libertad y la esclavitud espiritual. Y finalmente, en el versículo 6, del versículo 11 al 18, encontramos la conclusión y la despedida que hace el apóstol Pablo, deseando que haya la gracia de Jesucristo para cada uno de los fieles que pueda leer esta carta. Es nuestro propósito, pero en especial nuestra oración, que este estudio sirva para tu edificación, tal como lo expresó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto se trata de que entendamos que necesitamos caminar hacia la transformación que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Y por supuesto, hablando del Evangelio de la libertad, no podemos irnos sin hacerte una pregunta. ¿Tú ya has sido libertado de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás? Pues bueno, debemos entender que la única manera de saber esto es que Dios te ama y que tiene un plan para ti, que tu pecado ha trazado una división que te impide relacionarte con Dios mismo, que Dios ha enviado un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Y por último, que tú debes tomar una decisión de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Necesitas tomar esa decisión. Primera de Juan 5:12 dice lo siguiente: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Yo te invito para que en la intimidad tú puedas orar, y si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, puedas hacer. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas sea de edificación para cada uno de nosotros. Que podamos entender el mensaje que tú le diste al apóstol, Señor. Que podamos entender
que no se trata de religión, sino que se trata de relación contigo, que no se trata de legalismo, sino se trata de libertad. Padre, encomendamos en tus manos a cada uno de nuestros oyentes, a cada una de las personas que nos ven, a todos aquellos que estos mensajes toquen sus corazones, Señor, para que sus vidas puedan ser edificadas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.